gente le interesa y que nos hacen constantemente preguntas. Creo que tener aquí a Nicolás es una maravilla, porque lo va a explicar como él hace, como es un estupendo orador, y creo que os va a resultar también muy atractiva esta presentación. Pues nada, Nicolás. Gracias, Marina. Ya sabéis que la mitad de las cosas que dices por amistad, esa admiración mutua. Bien, es un placer enorme y sobre todo, como tú decías, la reactivación, y decía el director general, la reactivación del observatorio, porque creo que el momento es óptimo. Hay una demanda enorme de información, de referencia, tanto por los profesionales como por la población general, de tener sitios donde sacar información contrastada y poderse orientar en las decisiones del día a día. Cuando hablamos de presentar algo que fuera complementario, lo de Antonio, sobre todo el aspecto regulador o lo importantísimo que es la biomonitorización, que nos contará después Argelia, habíamos pensado hablar de algo que es un tema emergente, porque realmente ahora es cuando tenemos mayor preocupación después de COVID-19, pero que llevábamos trabajando años, que es en la exposición humana a plásticos, a sus componentes, a sus aditivos y a los contaminantes. Tengo una presentación preparada, si os parece paso a ponerla. A ver dónde está. ¿La estáis viendo? No, todavía no lo vemos, Nicolás. Voy a por compartir pantalla otra vez, porque es que me sale la anterior. Sí, si eso cierra toda y deja abierta solamente la que quieres compartir. Aquí, ya está localizada. Perfecto. Por alguna razón estaba en pequeñita. Ahora la pongo en grande, si os parece. Muy bien. Me dice si está... Estamos a punto de verla en modo presentación. Nicolás, perfecto, gracias. Gracias, pues entonces empiezo sin más retraso, porque si no, no me da tiempo. Estábamos hablando, Marina, que íbamos a hablar de componentes de los plásticos y efectos en salud humana, y el contenido es los antecedentes de COVID, los escenarios de exposición post-COVID, fuentes de exposición a plástico, algo sobre su toxicidad y algunas conclusiones. Mirad, el año 19 fue una cosa especial. Yo creo que con la publicación en Lancet de aquella revisión sobre alimentación en el antropoceno, todos empezamos en el mundo sanitario a poner en conjunto dos palabras que parecían totalmente distantes, que era salud y sostenibilidad. Lo que hacía esta revisión de 72 páginas de Lancet era definir la nueva era en la que entrábamos, en la que la humanidad es la fuerza dominante del cambio del planeta y se llama el antropoceno, y una propuesta de que la producción y consumo de alimentos era el instrumento más eficaz para optimizar salud y sostenibilidad. Imaginaros hablarle a los sanitarios sobre sostenibilidad, cuando en realidad todos estábamos metidos en el proceso de salud, teníamos un interés enorme por entender cuál es la dieta global y sus excesos, el exceso de consumo de proteínas de origen animal en todo el mundo o de derivados como el maíz, cuando había unas diferencias enormes y irregularidades en cuanto a la dieta que, por ejemplo, el espacio norteamericano tiene para el consumo de carne roja en detrimento de el pescado, verduras, legumbres o nueces. Bien, estas desviaciones tan importantes de la dieta global y de la dieta por países eran visibles en el mundo sanitario, pero no entendíamos cómo se conectaban con la sostenibilidad. Hoy día ya todos entendemos que la producción la dedicación a producción de soja en medio continente sudamericano para alimentar un ganado que nos permita a todos consumir estos grados de carne animal es un auténtico despropósito. Ya entendemos que salud y sostenibilidad van de la mano. También el año 19 nos permitió entender las nuevas directrices de la política europea en lo que se llamaba el Pacto Verde. Se aprobó a finales de diciembre, el Parlamento lo ratificó el 15 de enero del año 2020 y era un cambio radical en todo, en biodiversidad, energía, producción alimentaria, transporte. Era como establecer unas nuevas reglas de orientación verde
para Europa para los próximos 10 años, evaluar en el año 30, y para los próximos 40 años para evaluar en el año 2050. Pero en eso llegó COVID, y COVID representó pues un cambio completo en las prioridades que nos venían imponiendo o que quería tanto el Pacto Verde como los demás documentos de organizaciones multinacionales querían empezar a establecer. Yo siempre tengo de ejemplo de COVID la Feria de Biocultura, donde me invitan de ponente para hablar a la gente que tiene el gusanillo del consumo ecológico. Esta es la imagen de Biocultura en el año 19, el pabellón F de IFEMA, y esta es la imagen del pabellón F de IFEMA en el año 2020. Es terrorífico. Todos tenemos el recuerdo de COVID y la utilización de estos grandes espacios para hospitales, y después las consecuencias. Biocultura 2021 ha sido online, como esta reunión. Es decir, ha habido una transformación tras esta crisis importantísima, en donde se han impuesto una nueva normalidad, el distanciamiento social, la desinfección, los test y las vacunaciones masivas, las medidas de protección individual, las mascarillas y los EPI, y esta seguridad en los alimentos, que ha significado cierre en los mercados de proximidad, ignorancia de los productos de temporada, incremento de los ultraprocesados, aumento del plástico en el envasado, y esto es la nueva forma de alimentación que se nos presenta. Ahora, el supermercado está dominado por 6 mangos en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno en una bolsita de polipropileno arrastrada por un carrito de policarbonato. Es decir, un exceso de derivados del petróleo, todos derivados del petróleo, para que tú te preserves de una contaminación vírica o bacteriana que no viene por estas vías, pero como alguien ha aprovechado bien el vendernos esta forma de comer. Yendo en pleno COVID al aeropuerto de Madrid a recoger a un familiar, tenía contratada la cena, y esta es la cena del hotel. Me dio tal grado de depresión porque era todo material de un solo uso, todo material plastificado con una posible contaminación o exposición de la comida al plástico que hasta ese momento solamente la teníamos ocasión de ver en los aviones y en algunas situaciones. Todo este uso de plástico ha generado una enorme cantidad de basura. Fundamentalmente, de los 146 millones de toneladas de plástico que se utilizan en envasado, entre ellos food packaging, pero en todo tipo de envase, 141 se transforman en basura. En construcción, el plástico, que es el segundo punto de uso, las resinas y los materiales plásticos, en realidad llega poco a la basura porque tiene un tiempo de demora de 30 a 40 años en nuestros hogares. Hablaremos también de textiles, como textil es el segundo generador de basura plástica. La clasificación de los plásticos ya nos la han enseñado, sobre todo aquella que está destinada a ser reciclada y por tanto a pasar al contenedor amarillo, pero hay una enorme pelea continua entre los gestores del contenedor amarillo, que dicen que esto no funciona porque no cooperamos y no somos educados, y los ciudadanos que decimos no queremos más plástico. No se trata de reciclar, entérate Ecoembes, se trata de reducir y reutilizar. No nos importa reducir y no nos importa reutilizar, por ejemplo, nuestras botellas de cristal, llenándolas de nuevo como hacíamos hace años. Bien, el caso es que no todo lo que va al contenedor amarillo es fácil de reciclar. El polietileno tereftalato es fácil, el polietileno de alta densidad también es fácil, es imposible el PVC, es imposible el policarbonato, es difícil el poliestireno, y es factible, si tuviéramos la tecnología, el polietileno 4 y el polipropileno 5. De hecho, nos llevamos la sorpresa de que muchas de estas cosas que enseño en la fotografía, los tuppers, los moldes de silicona, los termos, las macetas, los vídeos, los DVDs de policarbonato, los monederos, las carteras, no se reciclan ni están dispuestos a reciclarlo. No se recicla, por ejemplo, en mi ciudad, el polipropileno, porque ahora han montado una
nueva máquina para poder aprovechar pues todos estos materiales que por el momento son de un reciclado posible, pero no siempre efectivo. Y este elemento que se está presentando en la prensa en la última semana de una forma agresiva, como no queremos más plástico, únete al cartón, agua en cartón, tiene la trampa de que en España, un país que no es una anécdota, que es un país importante de Europa, no se recicla porque no hay tecnología para separar el polietileno interior del aluminio. Se puede reutilizar el cartón para cartones de baja calidad, como dicen, para hacer hueveras, pero no para hacer nuevo tetrabric, y no hay tecnología. La única que había en Barcelona se cerró en el año 19 porque no era rentable, para reaprovechar el aluminio y el polietileno interior. No se recicla el plástico negro porque no se reconoce en las cadenas de separado, y tenemos en Europa un problema enorme con el reciclado de lo que se llama ya en la Unión Europea el plástico WEEE, que es la basura de los equipos eléctricos y electrónicos. Y nos vienen imágenes aterradoras de alguien en un país pobre quemando circuitos impresos para recuperar algún material preciado. Cuando le pregunto a la gente de qué está hecha esta mascarilla hospitalaria que todos llevamos y que yo tengo aquí al lado, les digo, esto es de algodón, esto es de lino, esto es de papel. Les doy la mala noticia de que es polipropileno 5. Y el polipropileno 5 tendría que haber ido al contenedor amarillo para ser reciclado, pero alguien decidió que como estaba contaminado, lo mejor es tirarlo al contenedor de resto o al contenedor gris, de tal manera que al final los vemos el polipropileno 70 toneladas anuales, por ejemplo, en una ciudad como Granada, que no pasa de los 300.000 habitantes. Las consecuencias de esta pésima gestión del plástico es su presencia medioambiental, la contaminación del agua, el aire y los alimentos, la presencia en los seres vivos, la presencia en tejidos y fluidos humanos. La basura plástica. De la toxicidad de los plásticos, como decía al principio, vamos a hablar muy rápidamente de la basura plástica, que sabemos de los fragmentos, de los monómeros tóxicos que forman los polímeros plásticos, de los 600 posibles aditivos que lleva un polímero y de los contaminantes adheridos, que para la Unión Europea es un problema emergente muy importante. La toxicidad de los plásticos está perfectamente documentada en imágenes como esta. Los 17 kilos de plástico que se comió el cachalote creyendo que comía calamares, o los mesoplásticos que tiene este pez pescado en Menorca, o los infinitos plásticos de diseño que se utilizan en la cosmética, sustituyendo a la avena o a los minerales en las cremas abrasivas o en las pastas de dientes. Ahora sabemos que, desgraciadamente, el 40% del plástico no flota, está en el fondo del mar. En el trabajo presentado recientemente de inspección de toda la península ibérica y el Mar del Norte y el Mar Egeo, nos enteramos que el fondo del mar contiene un 60% del plástico de fibras. Entre ellos domina el poliéster y las poliamidas. El poliéster es tu ropa que llevas vistiendo desde el año 60, y la fibra no plástica, pero fibra derivada de la celulosa, rayón o viscosa. Y sabemos ahora que el rayón y viscosa, que no es un plástico, que es una fibra y que es tan abundante, probablemente venga de los millones de colillas que se han tirado al medio ambiente y que tienen un muy difícil tratamiento. En cuanto al poliéster, que está fundamentalmente en el fondo marino, pues ya sabes de dónde viene, de los ropa barata que compramos actualmente, o de la primer poliéster que llegó a España, que seguramente recuerdan muy bien, que era el poliéster de la Galia, porque era francés, tergal, y con el que nos hemos vestido durante muchos años. Los plásticos ya son el elemento fundamental en el polvo de casa y se encuentran formando como microplásticos fragmentos y fibras en los estudios más recientes, o son el componente mayoritario en el nuevo diseño de bolsitas de té o de infusiones hechas de polietileno. A alguien se le ha ocurrido que esto era la forma más elegante de utilizar plástico
en el té y la manzanilla o la tila de cada día y supone billones de microplásticos y nanoplásticos en cada infusión. Sabemos que el aire es un gran almacenador de micro y nanoplásticos que vienen fundamentalmente de las ruedas de los coches por su desgaste en las carreteras. La significancia de este proceso está siendo enunciada. Este trabajo es de ahora del año 21 y advierte sobre el ciclo del plástico y la exposición humana por todas las vías, no solamente digestiva, por agua y alimentos contaminados, sino también por vía aérea. Y tenemos este trabajo de hace una semana de microplásticos en 15 muestras de colostomía, en donde es el policarbonato el dominante, o plásticos en la placenta por este grupo italiano publicado hace una semana, donde tienen la desfachatez, bueno, la originalidad de llamar a la placenta llena de plástico la plasticenta. Y describen, como le gusta tanto a los sanitarios, si el plástico puede haber venido por difusión por la vía epitelial de la membrana, de las cristas intestinales, o si es por la vía respiratoria y la captación de las células ciliares. Es decir, como siempre, si serán podencos o serán galgos, cuando lo importante es que esta exposición no debería de haber ocurrido nunca. Y por último, las piedras. Por sus piedras nos conoceréis. Si antes identificabas unos huesos por las piedras que acompañaban al cadáver del hombre prehistórico, pues ya tenemos nosotros la piedra que acompañará a nuestro cadáver, que los geólogos la llaman el plastiglomerado, y que es la piedra que ya ha incorporado plástico en su constitución. La toxicidad de los plásticos en cuanto a los monómeros, me voy a centrar fundamentalmente en aquellos que hemos estudiado: la exposición humana a bisfenoles, a talatos, a retardantes del fuego, a perfluorados, a parabenos, a siliconas, a filtros ultravioleta, a alquilfenoles o a toda la colección de metales, que al fin y al cabo son todos constituyentes del plástico en sus diferentes formas. Algunos de esos compuestos tienen mecanismos de competencia hormonal y son lo que nosotros conocemos como disruptores endocrinos, y por tanto pueden modificar las vías metabólicas o las vías hormonales del organismo, y nos interesa, y ese es el objetivo toxicológico que nosotros hemos desarrollado. Algunos ejemplos de regulación, por supuesto que la Unión Europea se lo ha tomado en serio y regula poco a poco algunos de estos monómeros del plástico. Todos recordamos cuando el 30 de junio del 2011 prohibió tajantemente el uso del bisfenol A, el plástico policarbonato, en los biberones infantiles, pareciendo que a partir de entonces ya todo iba a ser BPA free o sin BPA. Aunque nos queda esta reliquia, que son lo que llamamos biberones para adultos, estas botellas de 5 galones que son de policarbonato reutilizable y sometido a altas temperaturas para su lavado, y que al final significan la exposición de la mujer embarazada si es que laboralmente o en su casa está utilizando este tipo de botellas. Veremos lo que tarda el Comité de Riesgos Emergentes de la Unión Europea en decir basta. Bueno, sabemos ya hasta cuánto bisfenol A liberan con cada uno de sus usos. Sabemos del recubrimiento interior de las latas de conserva desde el año 95. La Unión Europea y la Agencia o la Autoridad de Seguridad Alimentaria, y como bien decía el orador anterior, ha intentado reducir y dar criterios a la baja de la exposición humana de bisfenol A partir del recubrimiento interior de la lata de conserva, y ha regulado los niveles en el año 2006, en el año 2008, en el año 2011, en el año 2010 y 2011, hasta que en el 18 ha decidido no más BPA, no más bisfenol A en los alimentos infantiles, porque eso es inadecuado. El que los alimentos y los envases destinados a la alimentación infantil puedan liberar bisfenol A partir de los barnices o revestimientos. Y le decimos nosotros a la autoridad alimentaria:
de seguridad alimentaria. ¿Y qué pasa en la exposición de una mujer embarazada cuando todos sabemos que bisfenol A pasa libremente en la placenta? Es decir, estas regulaciones son siempre muy precarias y debían de ser mucho más valientes. Hemos atendido también a la liberación o al cambio del papel térmico desde que supimos que el polvito este que tiene, el papel que nos dan en el supermercado o de la tarjeta de crédito, es bisfenol A puro. Hemos publicado cómo ese bisfenol A se puede liberar y se puede absorber y asistimos en todo el mundo a la sustitución del papel térmico en BPA o rico en BPA por papel térmico rico en BPS o BPF. Es decir, siempre hay una alternativa igualmente tóxica, pero no regulada. La exposición de origen sanitario es el motivo de estudio actual. Lo presentamos la primera vez hace unos años con el uso de los selladores dentales ricos en resinas epoxi y estudiamos en los últimos proyectos financiados por el Carlos III la exposición del neonato de muy bajo peso. Y así tenemos descrito la presencia de talatos, bisfenoles y otros compuestos plásticos en el plástico hospitalario. Lo publicamos recientemente y aún esperamos la respuesta de la Administración Europea y el supranacional para ver cómo se regula la exposición a estos componentes estrogénicos a través del medio hospitalario. Y definimos lo que llamamos ahora exposición por todas las vías: la vía aérea, la vía parenteral, la vía respiratoria o la vía digestiva. Nos interesa también mencionar la exposición a través de aditivos del plástico en el uso del envase alimentario. Acordaros que el que fabrica plásticos tiene un catálogo de 600 compuestos como aditivos que nosotros nunca conoceremos porque nadie obliga a su declaración, no sabemos qué es lo que hay, pero esto es lo que hay en una bolsita. A ver, esto es lo que puede haber en una bolsita de un alimento en el supermercado. Uno va a comprar esa bolsa cerrada al vacío que contiene una ensalada preparada y por supuesto que puede llevar eliminadores del etileno para evitar la maduración rápida, compuestos antimicrobianos, emisores de CO2 para que no se pasen los productos de forma rápida, antioxidantes o eliminadores del oxígeno. Todo esto son agentes activos en el envasado alimentario que el consumidor no conoce. Pueden utilizarse o no, pero no hay ninguna obligación de su declaración. Y confiamos enormemente en la autoridad alimentaria para que esto esté bajo estricto control. Le quiero llamar la atención aquí a la exposición humana a los perfluorados. Nosotros pensábamos que los perfluorados que ya no están en las sartenes y todas están marcadas como no PFOA, ni están en el Gore-Tex, siguen estando en el recubrimiento externo de este material tan abundante en la comida rápida que no sabemos nunca si es papel, si es cartón o si es plástico, pero que cuando le echamos una gotita de AOVE, que es el nombre del aceite de oliva, no se moja, no mancha. Pues bien, ahora sabemos que esos son perfluorados y que la Unión Europea, dado que son obesogénicos y son disruptores endocrinos metabólicos, ha decidido quitarlos del mercado. En parte por los trabajos de biomonitorización de Argelia Castaño, que hasta salen en el ABC y ya son antiguos, donde demuestra los niveles de perfluorados en toda la población española. E indica que, como cualquier otro compuesto orgánico persistente, sus niveles aumentan con la edad, excepto cuando das a luz un hijo, 2 hijos o 3 hijos, que es la forma clásica en que la mujer puede desembarazarse de los compuestos orgánicos persistentes no metabolizables. Ahora acabamos de publicar que sí es cierto lo que dice Argelia, porque la leche de las madres donantes del biobanco de leche es rica en perfluorado y está fundamentalmente vinculado, no lo sabíamos, al uso de cosméticos. Por último, les señalo aquí pues 2 elementos como es el PET y el policarbonato. El policarbonato lo hemos mencionado puesto que es el bisfenol A
y hemos encontrado llamativo que la doctora Lacasaña publique los niveles de 45 elementos inorgánicos en la sangre de cerca de 500 andaluces, que diga, interesantísimo, que las concentraciones no exceden los niveles de referencia, pero sospechan que hay algún problema con el efecto combinado de muchos de estos elementos. Y a nosotros nos llama la atención la presencia del antimonio, a sabiendas que el antimonio es el gran catalizador de la polimerización del PET y clásicamente reconocido como un contaminante del agua embotellada. Por último, he dejado la presencia de estos compuestos, como son los talatos o los parabenos o el mismo bisfenol A en la orina de los niños españoles y de las mujeres embarazadas, y el argumento este que yo siempre digo, que los niños españoles mean plástico y que disgusta tanto a algunas madres y a algunos padres, porque han mirado en la escupidera y no ven piececitas del Playmobil. Y le digo, no, si lo que se ve son los monómeros y los aditivos de los compuestos que nosotros llamamos plástico. Y cuando me preguntan, ¿y usted qué mea, doctor? Pues puedo decir desde el 6 de diciembre del año pasado que yo también orino plástico, gracias a una ONG ambientalista que analizó el plástico de músicos y personas ilustres, pues cogieron también mi orina y sé que orino todos los días bisfenol A, triclosan y talatos. Por último, una palabra para la economía lineal. Nos asusta enormemente la profusión de argumentos en favor de la economía circular, sobre todo cuando están apareciendo datos tan preocupantes como este. En la Navidad del año pasado tuvimos que asistir al escándalo de la presencia de polibromados en la juguetería que se vendía como juguetes hechos a partir de plástico reciclado de equipos electrónicos y equipos eléctricos, y cómo hubo que admitir unos niveles de polibromados muy superiores a los admitidos en la juguetería, porque ese plástico reciclado traía consigo mucho nivel de polibromado, que como todos sabéis es un retardante de la llama utilizado en la electrónica. Eso ha hecho que el 28 de octubre del 2021, hace menos de un mes, la Unión Europea vuelva a recordarnos los límites para la mayor parte de los compuestos bajo el convenio de Estocolmo en la basura, porque alguien quiere utilizar la basura para todo, para compost, para el campo, para la juguetería y para reciclarlo en cualquiera de sus formas. Y la Unión Europea ha dicho mucho cuidado con la presencia de compuestos orgánicos persistentes clásicos, pero fundamentalmente con la presencia de los compuestos orgánicos persistentes del Convenio de Estocolmo más actuales, que son los polibromados y los perfluorados. Es decir, cada vez que hablen de reciclado, tener muy en consideración qué es lo que se va a reciclar. Conclusiones. El uso de plástico es una fuente importante de exposición a contaminantes tóxicos, ya sean los monómeros del polímero, los aditivos del polímero, la porquería que ha cogido en el medio ambiente durante su proceso de reciclado o cualquier otro componente no muy bien conocido, como pueda ser su forma física en lo que son los nano y microplásticos. Autorizado, como bien decía Antonio hace un momento, no es sinónimo de seguro, dado el fracaso de los sistemas de protección en más de una ocasión. Mientras que nuevos estudios se llevan a cabo, los sanitarios, muchos de los que estéis escuchando, debemos incorporar la exposición a plásticos en la búsqueda de etiología de enfermedades comunes y en las recomendaciones de prevención. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación, que ha estado genial. Creo que vas a tener muchas preguntas porque es un tema realmente que a la ciudadanía y a los profesionales de la salud también les preocupa. Voy a dar paso a Virginia Ballesteros, que ha hecho una recopilación de las preguntas que ha ido haciendo los participantes en estas jornadas.
Adelante, Virginia. Gracias, Marina. Gracias, Nicolás. Y enhorabuena por la ponencia. Ha sido una ponencia muy interesante que refleja el impacto medioambiental y sobre todo los riesgos para la salud humana, ¿no?, que supone el uso masivo del plástico y de las sustancias con actividad de disrupción endocrina, desde envases, componentes electrónicos, partículas en cosméticos, en la ropa, en recubrimientos de recipientes, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, el que es un componente fundamental en el polvo de casa, lo que supone una exposición obligada. Y esto va en línea con la propuesta científica, ¿no?, de establecer una nueva era geológica, el antropoceno, ¿no?, caracterizada precisamente por el impacto de la acción de los seres humanos sobre la Tierra, precisamente, ¿no?, la contaminación causada por el plástico y otras acciones sobre el medio ambiente. Ha habido varias preguntas, ¿no?, que bueno, se trasladarán al final todas conjuntamente. Muchas gracias. Gracias, Virginia, por el resumen. Lo has cogido muy bien y realmente es preocupante la exposición y las consecuencias en enfermedades que conocemos como enfermedades comunes. Muy bien, después vemos las preguntas. Gracias. Gracias.